Liderazgo peligroso es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. En esta ocasión tenemos a Luis Gabriel César, quien va a darnos una conferencia magistral. No se vaya, quédese con nosotros. Las relaciones familiares son todo un desafío. Siento el deseo de ser una consejera de familia y ayudar a muchas parejas. Estudia algo muy tuyo, el diplomado en orientación familiar. Qué bueno que está con nosotros Juan Carlos. En esta ocasión tenemos a Luis Gabriel César, que nos va a hablar de liderazgo peligroso. Luis Gabriel César es un pastor bautista que está en Ciudad Satélite, en México. Es un hombre especialista sobre temas de liderazgos que precisamente ha escrito un libro que él llama Liderazgo Peligroso. Que es publicado por la Casa Bautista de Publicaciones, El Paso, Texas. Todavía me acuerdo de eso, la librería bautista y todo ese tipo de cosas. Bueno, hay líderes, bueno, yo pienso que si somos líderes que Dios nos ha llamado, somos peligrosos. Pero hay unos que, pues, hombre, no asustan a nadie, mi hermano. Así es, la Biblia nos habla y nos pinta un cuadro de los discípulos como personas que eran subversivas, revolucionarias, que a donde iban causaban escándalo, ¿verdad? Como encontramos tantos pasajes del apóstol Pablo, sí. Que aún los reyes se asustaban frente a las palabras que aquel hombre pronunciaba. Y el asunto no es que vamos a provocar miedo, no es a eso lo que yo me refería, pero precisamente es que la relevancia de un líder no pasa desapercibido el líder. Por supuesto. Donde Pablo llegaba, algo ocurría. Y entonces, y en aquella época, recuerden, no estaba la CNN, no estaba todo la cuestión mediática de ahora, no. Es decir, que allí operaba realmente el Espíritu Santo. Así es, también ellos eran intencionales. Cuando miro al apóstol Pablo que se acerca al aerópago para pronunciar su discurso en medio de aquel grupo de griegos, él intencionalmente llegaba para provocar una revolución, algo que golpeara la mente, el corazón de las personas, y eso es lo que hace a un líder peligroso. Gary abrió la cumbre con esta conferencia, de hecho fue el primer predicador, y él hizo esta conferencia basada en 4 puntos. No me extrañó, es un discípulo de Santiago Crane. Sermón eficaz, Casa Bautista de Publicaciones, el hombre divide los sermones tal cual. Entonces eso, nos presentó un sermón con 4 ediciones, extraordinario, una conferencia, y nos habló de las 4 características de un líder peligroso. ¿Cuáles son, Raúl? ¿Cuáles son esas 4 características, si se acuerda? No, por supuesto que me acuerdo de una de ellas, voy a mencionar una de las 4. Antes de ir a la conferencia, ¿qué tenemos que ser nuestra medida de nuestra propia estatura? Así es. Bueno, antes de seguir con el resto, mejor escuchémoslo a él contándonos la historia. Luis Gabriel César con nosotros. Un líder peligroso es aquel que hace un pacto con Dios sin importar el costo. A dangerous leader is that who makes a covenant with God, not caring what the cost is. Es aquel que está verdaderamente comprometido con su Señor. He is the one that's truly committed with the Lord. Aquel que le ha dicho a la hora que quieras y cuando quieras. The one that says anytime, whenever you want. Soy tuyo y te pertenezco por completo. I am yours and I belong to you completely. No hace concesiones con el mundo. He doesn't bargain with the world. Porque sabe que tiene un compromiso que ha sido firmado con sangre preciosa. Because he knows he has a commitment that has been signed with the precious blood. Hoy en día la gente no sabe lo que es el compromiso. Today many people don't know what a commitment is. A menudo pensamos que el compromiso es el lugar más grande donde un creyente puede llegar. Sometimes they think that the commitment is a high place where a leader can be. Pero más allá del compromiso está la rendición total. But more over there than the commitment, there is total redemption. Hoy en día algunos pastores anhelamos tener personas comprometidas. So many pastors today desire to have committed leaders. Ya la gente no está comprometida como antes. Many of them are not committed as before. Y tenemos que reconocer si la gente no se compromete con Dios. And we
have to acknowledge that if they do not commit with God, hará muchísimos compromisos más con el mundo. they will make many more commitments with the world. El líder tiene que poner el ejemplo en esto. So the leader must set the first example in this. Recuerdo un par de 3 o 4 pastores, que estaban platicando una tarde tomando un café. I also remember about 3 or 4 pastors that were having coffee. En esa ciudad había habido una tremenda, un problema muy grande con murciélagos que habían llenado aún los edificios públicos y las iglesias. Now there was a problem with murciélagos, bats that were invading that place. Y estaban platicando acerca de este problema porque aún en los templos se habían metido. And so they were discussing the problem that they were having because the bats were invading and even in the temples. Uno de ellos dijo: yo llego en la mañana con toda la congregación, vamos a adorar al Señor, levantamos la cabeza y la vista y ahí están los murciélagos colgados observándonos. One day they went to worship the Lord and there was a bunch of bats among them. En un momento de desesperación, lo que hice fue saqué un rifle de los que tengo para las sesiones de negocios. And one day I was in a desperate situation and I took out a rifle Y empecé a disparar and al I just cielo. started shooting up in the air. Y murieron algunos de esos. And some of them just died. Otros más volaron. Oh, some of them flew Pero, away. pero muchos siguen todavía allí. But some of them are still there. El segundo dijo: yo lo que hice fue contraté una empresa que se dedica precisamente a ese problema de las plagas. The second pastor said that Y entonces pusieron las plagas, he hired pusieron veneno de alto poder and he exterminated, I believe, right? y murieron muchos de ellos. And so the bats died. Pero ya se acabó el efecto del poder. But now the effect of that power of that extermination, it's gone. Y ahí siguen otra vez. But some of them are there. El tercero dijo: yo resolví el problema de una manera muy simple. The third one said, I can solve this problem really Yo lo que easy. hice es que tomé a todos los murciélagos, And I just took all the bats, los bauticé, I baptized them, los acepté como miembros and I accepted them as members. y no se han vuelto a parar en el templo. And they haven't even come back to the temple. Quizás el problema de mucha gente hoy en día, So maybe that could be the problem among many una leaders today. falta de compromiso. It is a lack of commitment. Pero el líder peligroso está dispuesto a llevar esto a su último extremo. So the leader that's dangerous, he will take this to the extreme. Sabe que su llamado es un asunto sagrado He knows that his calling is a sacred calling. y sabe que su tarea tiene trascendencia eterna. And he knows that his job is transcending. Es tan importante que el mismo Dios creyó en nosotros, creyó en ti It para is llevar a cabo esta so tarea. important that God believe in you so that you can take this assignment. Dios, como el más creyente de la historia, God, the most believer of history, agarra 12 individuos y pone al mundo patas para arriba. takes 2 individuals and turns it all around. Y ninguno de ellos en realidad valía la pena. And none of them were even worth it. Pero tengo la sospecha que todavía no. But I suspect that not even yet. En realidad somos usados es por el poder de Dios. In reality, we're being used by the power La of God. capacidad viene de Él. Because knowledge comes from El Him. poder viene de Él. Power comes from Him. Más disponibilidad que habilidad. Even more willingly than availability. Dios capacita a los llamados, no llama a los capacitados. God will equip you. Te llama, He te calls you, entrena, He te trains capacita, you, He te equips you, faculta, te da el poder and He gives you the power para que hagas su tarea. so that you can do what you've been Y si called todo to sale do. bien, la gloria es para Él. And if everything comes out good, make the Es la glory be manera for como Dios Him. nos ha llamado. That's how He has called us. Extraordinario. Gracias, Pastor Luis Gabriel, por sus palabras. Raúl, esto fue increíble. Increíble este hombre, ¿verdad? Tiene verbo, como dicen allá en nuestras tierras. Y sabe conjugarlo. Y es un buen discípulo de un Santiago Crane, ¿verdad? Así es. Él sabe estructurar su pensamiento y su discurso. El hombre, su primer punto es que el líder peligroso es un tipo que sabe cuál es su llamado, que tiene convicción de ese llamado. Afirma que la mayor expresión de ese compromiso es la rendición total a Dios. Es decir, que yo soy un individuo llamado y que ese llamado se traduce precisamente en que yo estoy completamente rendido a Dios. Ese es el primer elemento. Así es. En sus escritos, él menciona de que nosotros, el líder, cuando se rinde a Dios, es un líder peligroso. Y es líder peligroso para las fuerzas del mal. Pero también puede ser un líder peligroso para el reino de Dios si es guiado por el egoísmo, si es guiado por el culto a la personalidad y es centrado en sus propios intereses personales. Sí, claro. Pero en este segmento nos ha dejado claro el tema del llamado. Así es. Porque hay gente que está en la iglesia que no sabe, no entiende todavía la dignidad de su llamado, el poder que significa tener un llamado de Dios.
El llamado es lo que transformó la vida del apóstol Pablo, es lo que lo convirtió del antes de un líder peligroso para la iglesia a un líder peligroso para las fuerzas del mal. Producción dice que vayamos al segundo segmento, Juan Carlos. Así es. Un líder peligroso The second point, a dangerous leader, es aquel que establece su propio estándar. is the one that stabilizes his own standards. Hoy en día veo una gran necesidad en el pueblo de Dios y especialmente en el liderazgo Today, I see the grand need in leadership de tomar modelos exitosos that to take models that are successful y tratar de copiarlos. and try to copy these models. Yo creo particularmente que eso es un gran error, Truly, I believe that this is a grand error porque Dios nos ha hecho completamente diferentes, because God has made us completely different. maravillosamente diferentes. We are marvelously different. Cuando yo estoy interrelacionado con cada uno de los pastores que vienen a esta cumbre So when I'm among all these pastors y internationally, oigo las cosas que están sucediendo en América Latina y en México, and I hear the things that are happening in America and in Mexico, yo glorifico el nombre del I Señor. glorify the name of the Lord. Pero creo que sería un error tratar de imitar lo que ellos están But haciendo, I truly believe that it is a mistake to copy what they're doing. porque Dios nos ha dado ciertos dones, Because habilidades God has given us certain gifts completamente personalizados and they are personalized para que los uses en su poder en donde estés. so that you may use it in the power wherever you find yourself. Copiar no es muy bueno. Copying is not such a good idea. Inspirarte sí. Inspiring yourself, Ver yes. lo que Dios está haciendo en otras latitudes debe encender tu corazón. You see what you're doing, it should ignite you inside. Tratar de copiar los modelos Try- puede ser peligroso. Trying to copy a model can become dangerous. Además, si tienes un líder al cual admiras mucho y quisieras llegar a ser como él, Even if you admire a leader, por más que te esfuerces, llegarás solamente a ser el segundo. even if you try to be like him, even if though you try, Porque ya hay un you won't be primero. like him. No podrás hacer nunca una copia original. Ya You está el cannot be a original. clone. You cannot. Así que es aquel que establece su propio estándar. So that leader is one who just stabilizes and establishes his own standards. Aquel que le dice a Dios, úsame como soy, The Lord, he says to the Lord, use donde tú me me as I tienes, am. con los talentos, dones y habilidades que he recibido Wherever de ti. you want me, with the gifts, the talents that you've given me. Si estás intentando tener talentos, dones o habilidades que otros tienen, So if you're trying this, estás menospreciando la sabiduría de you are Dios. just rejecting the wisdom of God. Porque dice el apóstol Pablo, dio dones como Él quiso. It says here, Apostle Paul, that God gives gifts as he wants. Además, siempre habrá mejores iglesias que las nuestras, And even though there's going to be better churches than ours, mejores predicadores. better preachers than ours, Es más, cuando nos sentimos muy emocionados de ser tan buenos, that we even become so emotional. Dios tiene manera de ponernos en el piso. God has such a way to put us down low. Recuerdo hace algunos años iba yo saliendo de un culto fúnebre I remember years ago when I was coming out of a funeral, y me acuerdo que iba con mi traje negro, mi Biblia and I negra. was with my black suit and my black Bible, Estaba yo saliendo and I was del velatorio coming out of there, y venía caminando por el pasillo. and I was walking in the halls. Muchas personas habían recibido a Cristo. Many people had received the Lord, Yo creo que Dios vio mi corazón. and I believe God saw my heart. Y venía caminando por el pasillo central And I was walking among the main corridor, y había dos señoras que se me quedaron viendo. and there was two women that were just staring at me. Y entonces una de ellas me dice, And one of them said, Padre, Padre. Father, Father. Y yo le digo, ¿yo? And I said, me? Sí, usted padre. Yeah, you, Father. Pues de mis hijos. Oh, Father No, of my kids. yo sabía que quería. I already knew what she Me le wanted. acerco y le digo, no, soy pastor, ¿le puedo servir en algo? No, I'm not a father. I'm a pastor. May I Le help dice you? una a la otra y dice, pues aunque sea, ¿no? And even if you are, okay. Dios tiene maneras de hablarnos So y God de ponernos en el nivel. ways to La gloria es speak to para us. el Señor, And pero the- si estableces tu propio estándar, So even if you establish your own standards, Dios te va a usar. God will use you. Y usa todo tipo de pastores, todo tipo de líderes, todo tipo de siervos. He uses every kind of pastor, every kind of leader, every kind of servant. Porque el poder no es nuestro. Because the power doesn't belong to us. El poder es del Señor. The power is the Lord. Él hace la He diferencia. makes the difference. Él marca la diferencia He en marks a nosotros. difference in us. Extraordinario segmento que hemos visto, Juan Carlos. Luis Gabriel César nos ha hablado de otros elementos interesantísimos. El conferenciante afirma que el líder peligroso establece su propio estándar. Que no anda imitando a Perico de los Palotes. Así es, que él es su propia marca. Que no va en romería a X o Y lugar
para que la unción de San Pedro la reciba él, sino que él es su propia medida. Así es importantísimo lo que usted está diciendo, porque hay una tendencia a imitar. Si yo soy como fulano de tal, entonces mi ministerio va a tener éxito, cuando en realidad lo que vamos a hacer es una copia burda de otra persona. En otras palabras, lo que nos está diciendo este conferencista es: sea usted Oscar de la Renta, usted mismo, sea su propia marca. Así es. Exacto, Oscar de la Renta, o dominicano. Mejor que Oscar de cualquier otra cosa, pero no de la renta, porque ya lo estaría imitando. No, hombre, claro, por supuesto. Lo que quiero decir es, el señor de República Dominicana crea su marca. Christian Dior crea su propia marca. Así es. Martha Stewart Oprah Winfrey crea su marca. Es su propia marca. Pero nosotros vamos a ver la unción del otro si yo para seguir. Y sigo su estilo de predicación y hago exactamente como él lo está haciendo. Comienzo a cojear de la misma pata. Entonces voy a tener éxito como líder. Y eso, no voy a tener éxito. Eso es lo que piensa la gente. Claro, eso es lo que está pensando la gente. Ya. Y eso es precisamente lo que el pastor Luis Gabriel nos está ilustrando. Que un líder peligroso no es un imitador, no es un copiador, sino que es su propio estándar. Un líder peligroso sabe identificar los dones y las habilidades con las que Dios nos ha creado, porque mis dones y habilidades son diferentes. Únicas. Exacto. Son únicas. Exacto. Si yo no soy único, entonces soy del montón. Estoy totalmente de acuerdo. Y entonces termina aquí diciendo que Dios nos ha dotado con una visión que es propia y siempre podemos inspirarnos. Claro, yo me puedo inspirar a través del testimonio de otras personas. Yo lo necesito ver lo que Dios ha hecho con otros seres humanos. Necesito ver sus ministerios o sus empresas o lo que sea, porque eso es una fuente de inspiración, pero no quiere decir que yo voy a hacer una copia al carbón, aunque la nueva juventud no sabe lo que es una copia al carbón. Bueno, también hay que reconocer que uno puede comenzar copiando modelos y copiando cosas. Todos empezamos de alguna manera copiando. Eso es en nuestra infancia eso es completamente correcto. En el comienzo de nuestros líderes. Claro. Pero en la medida que vamos madurando, debemos adquirir nuestra propia visión, nuestro propio estilo y nuestro propio sello. Y aquellos que llevan 30 años copiando. Ese sí, es una copiadora, es una Xerox. No me van a callar por la marca, pero... Entonces, producción dice que vayamos a una pausa. Vamos a una pausa. No se vayan, permanezca con nosotros. Quisiera ir a la escritura en Hechos capítulo 20. But right now I just want to go to Acts chapter 20. Este es un pasaje clave para entender este concepto. So this is very easy to understand. Es un mensaje de parte del apóstol Pablo a todo su liderazgo. Él está en Éfeso y está hablando a los líderes en Mileto. It's Apostle Paul speaking to Ephesus. En los versículos Hechos capítulo 20 Acts chapter 20. Y en el versículo 28 dice así. Acts chapter 20 verse 28. Entonces, cuídense a sí mismos, y es Pablo hablando a su liderazgo, y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoren al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God, which he obtained with his own blood. El apóstol Pablo fue un desarrollador de líderes. So Apostle Paul, he was a person who would develop leaders. Aprendió que tenía que reproducir su ministerio en otros. He learned that he needed to reproduce his ministry in other people. Quizá muchos pastores que me están viendo hoy en día. So many pastors possibly that are watching me today. Es el tipo de pastor que hace todo el trabajo. Is the type of pastor that does
all the work. Y si tiene un seminario, sé que lo hace bien. And if you have a seminar, I believe that you do it well. Porque en el seminario nos capacitaron para eso. Because in the seminar, right, they equipped us well. Saber predicar, You know how to preach. saber enseñar, You know how to teach. saber aconsejar, You know how to counsel. orar por las You know how to personas. pray for people. Todo lo que tiene que ver con el ministerio. Everything that has to do with ministry. Y lo creímos que estábamos también capacitados. And we believe that they're well trained. Que no compartimos esto con nadie. That we don't share this with no one. Y mi gran pregunta que tengo para ustedes And aquí. my grand question that I have for you today, ¿Cuánto tiempo de su ministerio how much time of your ministry lo dedican al desarrollo de otros is líderes? dedicated to other Y leaders? que sea completamente intencional. And that it may be completely intentional. Alguien dirá, pastor, el domingo los tengo a todos juntos y les predico a todos. Pastor, on Sunday I always gather them and I always preach to them. Sí hablo de vez en cuando con algunos de ellos cuando tienen problemas. Yeah, sometimes I do that when they have problems. No, estoy hablando de este tiempo dedicado a la reproducción de No, what líderes. I am referring to is to the time that you're dedicating to them. Cuando hacemos esto, el poder se multiplica. So when we do this, your power multiplies. Porque no es lo que yo puedo hacer, sino lo que Because muchos pueden hacer. It's not what I can do, but what we can do. En el año 1990 In 1990, estuve tomando un curso sobre evangelismo. I was taking a course on evangelism. Se llama Evangelismo Explosivo. Explosive evangelism. Tenía yo 4 años de haber salido del And seminario. I was 4 years, it was about 4 years after that. Así que cuando me invitaron a tomar este curso de evangelismo dije como que es una pérdida de tiempo. When I was invited to take this course, I was thinking, man, this is a waste of time. Tomé varios cursos de evangelismo en el seminario. And I took various of these courses. Sé compartir mi fe con otros. I shared my faith with others. Me enseñaron a preparar sermones And evangelísticos. they even taught me how to prepare evangelistic Así messages. que no le veo sentido So I didn't even see a meaning a here tomar un curso más. to take another course. Sin embargo, alguien por ahí en la iglesia fue y pagó el curso. But someone paid for it. Llegó con el papel y me dijo, pastor, está usted inscrito. He paid for it. He told me, Pastor, you're already paid for. Le soy bien honesto, la verdad es que fui bastante de malas a ese lugar. And you know what? The truth of the matter is, I didn't even go to that place Y wanting lo peor to. fue cuando me enseñaron en qué consistía y era el evangelio. And the worst thing of all was when I was taught that it was based on evangelism. Pero tenía un elemento que cambió mi ministerio But para it had an siempre. element that changed my ministry forever. No solamente me enseñaron a compartir el evangelio, Not only did they teach me how to share the gospel, sino me enseñaron a enseñarle a otro cómo hacerlo. but I was taught to teach others how to Así do que it. juntamente con mi esposa llegamos a la iglesia. So with my wife, we came to the church, Solamente 2 sabíamos de este proyecto and only 2 of us knew about the y project. teníamos la intención de invitar a toda la iglesia. And so we had the intention of inviting the whole entire Pero nos church. dijeron no, cada But they- uno tome nada más 2. They said, no, just take 2 people. No se vaya con su liderazgo, Don't go with your leaders. no una clase de escuela dominical, Not a Sunday Bible school. no un discipulado. Not a discipleship. Tomen a estos 4 nada más. So just take these 4. Y lo empezamos a hacer. And we started to do this. Cuando acabó estas 4 semanas de entrenamiento, When the 4th week was finished, ahora ellos estaban capacitados para enseñar a otros now más. they were also trained to teach other people. Y de repente empezaban más y más y más. And the cycle went on and on and on. Maravilloso, Raúl. Extraordinario lo que este hombre ha dicho. Definitivamente Dios usa poderosamente al pastor Luis Gabriel. Fiel discípulo de don Santiago Crane. Excelente. ¿Este tiene algo con don Santiago Crane? No, don Santiago Crane fue mi maestro, ¿verdad? Yo nunca lo conocí, pero fue mi maestro. Claro, leímos sus libros y los releímos y hasta que nos aprendimos todas sus técnicas de predicación. Claro, por supuesto, las 7 formas de dividir un sermón. ¿Se recuerda de eso? No sé. Me recuerdo de algunas de ellas. Por claro que medio, sí. por razones y demás, ese tipo de cosas. Entonces, pero Gary sí fue un discípulo físico. Nosotros fuimos a través de sus libros, ¿no? Por supuesto. El conferencista afirma que un líder peligroso eleva el funcionamiento de aquellas personas que están a su alrededor y sabe desarrollar el liderazgo de su equipo. Exactamente, es decir, hay gente en nuestros equipos que no saben que pueden hacer cosas increíbles. Así es. Y entonces uno lleva a estas personas a hacer ese tipo de cosas, elevamos el funcionamiento de las personas. Eso significa que tenemos que conectar este tema con el tema de mentoría, que es un tema que se está abordando fuertemente. Hay que conectarlo, pero mire, pongámoslo en una cuestión práctica. No vamos a tener 10 años a una persona cuidando los carros de la iglesia.
Así es. O Eso, barriendo o limpiando los baños. Nada malo con eso. Nada malo con Pero eso. todos tenemos que, y no es que esos sean ministerios inferiores en ninguna manera, pero uno puede comenzar y tiene que ir escalando. Debe darle los espacios. ¿Se acuerda usted de aquel pastor extraordinario que ha fundado más de 100 iglesias, que comenzó limpiando servicios? Sí, señor. Y ese hombre hoy en día pues es reconocido Mundialmente. a nivel global, Claro. porque aprendió a limpiar los servicios. Por otro lado, también el pastor nos está hablando de la necesidad de reproducirnos y reproducirnos con el ADN nuestro, que las personas que están alrededor de nosotros desarrollen, lleven ese elemento Para eso vital. tengo que ser único, pero si yo recibí la visión de otra persona y lo que estoy haciendo es transfiriendo la visión de otro, entonces ¿cómo yo puedo transferir mi ADN? No estoy transfiriendo no mi hay ADN. forma, definitivamente. Por eso tengo que ser único, si es que yo voy a crear una... si yo voy a Entonces, transferir en una palabra, ADN. tenemos que potenciar la gente que nos rodea. Tenemos que buscarla y ubicarla en las posiciones donde ellos van a tener éxito. Bueno, Pablo tenía hombres extraordinarios que él mismo potenció, desarrolló y llevó a otros estadios, como Timoteo, Silas, Epafrodito, Tíquico, entre otros muchísimos. Lucas quizás fue uno de los más notables de estos hombres, etcétera, etcétera. Y eso es lo que llevó a una revolución a todo el Imperio Romano cuando vieron que el cristianismo estaba tomándolo por asalto. Ya. Y eso lo hace un líder peligroso. Esta fue una cumbre extraordinaria, Juan Carlos. Así es, Raúl. Estábamos hablando con extracámara hace unos minutos con uno de los pastores que estuvo ahí y nos ha preguntado que vamos a hacer esto el próximo año. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque realmente ha sido impactante escuchar estas conferencias que estamos compartiendo con el público. Pero estas conferencias completas van a estar colgadas en la internet, Así es, ¿no? vamos a ofrecerlas a través de la página nuestra, universidadparalíderes.com. Ahí usted puede ver en su televisor la dirección donde usted puede adquirir estas conferencias con un precio simbólico, Claro. ¿verdad? Y sabemos que van a bendecir a todo Iberoamérica porque estamos hablando de alrededor de 10 conferencias, ¿no es cierto? Son 14 O 14 conferencias, Juan conferencias. Carlos, con 10 conferencistas diferentes, y una de las cosas extraordinarias de estas conferencias es que están traducidas simultáneamente al idioma inglés. Claro, o sea que nuestro auditorio que habla inglés también puede ser bendecida, o cualquier otro idioma en cualquier parte del mundo. Esto significa que estas conferencias las podemos pasar en África, India, entre otros lugares que la gente entiende el idioma inglés, el mundo americano, anglosajón aquí en los Estados Unidos, porque realmente es espectacular. Así es. Muy bien, entonces Nada, la producción dice que el programa se acabó. Se acabó. Se acabó. Bueno, Despídalo. gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que haya sido bendecido. Por favor, visítenos en nuestra página web. Si tiene alguna pregunta o quiere inscribirse en alguno de nuestros programas gratuitos, es bienvenido, y que Dios le bendiga. Lo esperamos muy pronto.